Hola, hola, soy Claudia María Ramírez y en este video vas a descubrir por qué la comunicación en la oficina es tan desabrida, qué tienes que hacer tú para que sea más fluida, para que sea clara, para que sea más precisa, para que no tenga bla 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 y no pierdas el tiempo ni se le hagas perder a los demás. Nos enseñaron que para escribir necesitamos usar palabras raras, oraciones kilométricas y repetirnos una y otra vez. Y eso ha hecho que en la oficina y los negocios los correos electrónicos sean una pesadilla. Pues es que tú lo has vivido. Hay unos correos que tú dices como, ¿qué quería decir? Hoy todo esto solo para esto chiquitico. Lo vivimos, lo padecemos. Y este mal es porque nos enseñaron mal en el colegio. Así que en esta entrevista que me hizo Diego Artola, copywriter español, te explico por qué. ¿Por qué estamos pagando los platos rotos de lo que nos enseñaron en el colegio y muchas veces en la universidad? Antes de ir al fragmento de la entrevista, que si la quieres ver completa, el enlace está aquí en la cajita, necesito hacerte una advertencia y es que esta belleza tropical no salió bien en cámara. Yo lo intenté, pero no salió bien en cámara. No sé por qué salió tan borrosa la imagen, pero como tú no estás aquí para verme, sino para escucharme, el sonido sí está de lujo. Entonces no hay ningún problema, le puedes dar al play. Solo hago la advertencia porque vas a ver el contraste de la imagen aquí bonita y allá borrosa, como si fuera del siglo pasado. Parece un video como si fuera de 1999. Antes de continuar, suscríbete a mi newsletter porque escribo mejor de lo que hablo y recibes una dosis semanal de herramientas, trucos, consejos y evidencia para escribir bien en la oficina y los negocios, con claridad, precisión y sin bla bla bla. Clica aquí y continúa en el video. Yo creo que es inevitable muchas veces está el mito o no el mito, bueno, no sé cómo llamarlo, sin mito, creencia o de que, bueno, venimos desde de la educación, universidades, entonces siempre como la alta comunicación ha sido comunicación académica, quizás lenguaje pues más técnico, más complicado, que parece que también un poco como lenguaje de abogado, que parece que lo tienes que complicar, o sea, que en vez de hacerlo fácil parece que es como de tontos, ¿no? Que es como de, eso lo hace cualquiera, una frase sencilla, corta, no, voy a meter adjetivos rebuscados, complicados, adverbios, unas frases de 4 líneas, eso estoy comunicando bien, ¿no? O sea, y eso, yo me imagino que te habrás encontrado con clientes y le dices, por Dios, que eso es, no, así no consigues, no consigues, ¿no? No consigues llegar a las personas, ¿no? Exacto. El problema, hay dos problemas aquí y son de base. El primero es que en el colegio tendían a decirnos que hablar y escribir son dos procesos diferentes. Y son dos procesos diferentes en el sentido en que cuando estás escribiendo tienes que transformar todos tus pensamientos en un objeto externo. Cuando estamos hablando, las palabras salen de ti, pues, o sea, yo no tengo que usar un elemento adicional. Cuando estoy escribiendo, sí tengo que usar un elemento adicional, bien sea el papel y el boli o un ordenador con la pantalla. Entonces, es cierto que en ese proceso, o sea, como proceso tienden a ser diferentes, pero el sistema de comunicación se mantiene porque pues estamos usando las mismas herramientas que son las palabras. Pero alguien tuvo, no sé quién fue el de la genial idea, pero no debería estar en un lugar bonito en estos momentos, de decir que escribir tiene que ser mucho más formal, que yo no puedo llegar y escribir tal como hablo. Y realmente es que puedes hacerlo. El problema es que entonces se confunde esa informalidad con falta de respeto. Y Sí. es que yo puedo ser súper formal en este momento, estoy siendo, o sea, no estoy ni de un lado ni del otro, pero no estoy tampoco siendo irrespetuosa. Uh -huh. Pero las personas tienden a creer eso, a que si yo no hago oraciones largas, que si no me tomo el trabajo de escribir súper rimbombante con palabras súper wow que yo no uso, entonces o le puedo faltar al respeto al otro o no estoy mostrando toda mi cultura y todo mi vocabulario. Porque entonces escribimos es para demostrar, no para comunicar, sino para demostrar. Y ese es un error garrafal. Porque no tienes que demostrar nada cuando estás comunicando, que es cuando estamos hablando. Yo no tengo que demostrar cuánto sé, yo estoy respondiendo a la pregunta que tú hiciste, porque Claro, así nos claro. entendemos. Uh Ese es el -huh. primer error.
Y el segundo, digamos que el segundo error, y que también viene de base, es que en el colegio también nos pedían un mínimo de: escribe este resumen en, no sé, mínimo 10 líneas, escribe este ensayo en mínimo 3 páginas, escribe este informe en mínimo tantas páginas. ¿Cómo completas tú esas páginas cuando estás aprendiendo? La forma más fácil es rellenar. Y creo que todos lo hicimos. ¿Sí? Me falta, ¿qué hago? Pongámosle una palabra larga, volvamos a decir lo mismo, que por eso es que escribiendo tendemos a ser tan redundantes, y es porque teníamos que cumplir los requisitos, porque pues de ese requisito dependía que aprobáramos el nivel, que nos pudiéramos graduar y que pudiéramos llegar a ser profesionales. Entonces, esas malas prácticas que tenemos de base, porque es que las aprendemos desde el colegio, pues es muy difícil quitarlas cuando somos adultos, porque pues mira todo lo que se esconde detrás, y pues las personas por lo general no dicen como, uf, sí, es que eso no tenía sentido. Es como quitarle un hábito a alguien o quitarle una costumbre a alguien. Es muy difícil porque si la has repetido durante 20 años, 30 años, que te digan como, oye, así no era, es muy, muy difícil. Imposible no es, no estoy diciendo como, bueno, estás condenado para el resto de tu vida a escribir así. No, realmente yo estoy aquí para decirles a todos, por favor, cambia, porque es muchísimo más útil en la comunicación, pero sí hay que entender que de ahí vienen los problemas, y esto se refleja en lo que acabas de decir, oraciones kilométricas, porque entonces es, ay, yo tengo que escribir, no sé, como el Quijote, que en el Quijote encontramos oraciones largas, pero porque es la escritura del momento. En las novelas del siglo XIX, exactamente igual, también oraciones largas, pero es porque era el momento. Pero cuando entramos en el siglo XX, ya la escritura empieza a cambiar y empiezas a encontrar que hay cuentistas que escriben con oraciones cortas, por ejemplo, y están los que llegan con el cuento breve, y es una forma diferente de dar el lenguaje, y vemos que es posible. Pero volvemos al punto, nos educaron con el Quijote, novelas del siglo XIX, y no estoy en contra de ellos porque yo, por ejemplo, amo el Quijote, lo amo, pero hay que saber que nos derivó en ciertas creencias que en este momento es difícil cambiarlas. Entonces, cuando alguien se sienta a escribir, todo esto le viene a la mente. Tengo que escribir largo porque escribiendo largo voy a obtener una buena calificación. En este momento no necesitamos esa calificación, pero sí es esa aprobación de la otra persona. Por eso es que entonces escriben largo. Y también está el hecho de tengo que demostrar cuánto sé, y eso es precisamente lo que dificulta la comunicación en las empresas, porque muchos correos electrónicos de 10 líneas se pueden reducir, por ejemplo, a 3. Ya. Vamos, lo que queda todavía por hacer, ¿eh? Lo que queda por hacer, exactamente, es que ese es el punto. Pero nadie se preocupa por esto, porque muchos creen en el famoso así lo hemos hecho siempre Bueno, y así ha funcionado. eso es un clásico, es un clásico. Es un clásico. El problema está en que no ha funcionado como ellos creen que realmente funciona, porque cuando tú hablas con las personas fuera de ese ámbito académico, o sea, de ese ámbito pero académico, de ese ámbito empresarial, cuando te sientas con alguien a hablar de verdad, dice, yo estoy hasta la coronilla de ese tipo de correos. O yo efectivamente me meto a la página de las empresas y yo no entiendo nada. Pero esas son confesiones que te hacen si nadie los está grabando, por decirlo de alguna manera. Porque mientras estén en la empresa es, me molesta ese correo, pero no voy a ser yo quien escriba un correo diferente. Y es, Claro. si ninguno da ese paso, pues vamos a terminar, o sea, va a seguir siendo lo mismo y vamos a seguir llenando a las otras personas, pueden ser los otros empleados o puede ser un cliente, de correos inútiles. Claro. Nadie quiere salir del grupo, ¿no? Nadie quiere aparecer como el discrepante, por así decirlo, ¿no? Exactamente, nadie quiere discrepar, es que es eso. Esta semana que publiqué un reel sobre un correo de Steve Jobs que eran seis oraciones, porque además las conté, y es una maestría. Yo digo, "Uf, ya quisiera yo escribir como él", porque son 6 oraciones en las que va al grano. Básicamente, está escribiendo al CEO de Adobe porque se le llevó a un empleado. Y Steve Jobs lo que le dice es, yo tengo una política de no contratar a los tuyos. Le da a entender que pues
tiene que ser recíproco, pero pues que eso ocurrió, que uno de los dos tiene que cambiar la política. Y en uno de los comentarios hubo una persona que dijo que le parecía el colmo que Steve Jobs nos saludara y que le parecía muy agresiva la forma en la que se comunicó. Y claro, cada uno tiene derecho a su punto de vista, pero Ujú. si tú lo analizas, no hay ningún tipo de agresión, porque lo que le dice es, esta es la situación, uno de los dos tiene que cambiar su política. No lo está forzando a él a cambiar de política, no le está diciendo como, uf, eres una persona un poco rata porque te estás llevando a mis empleados, que eso sería realmente mala educación. No, solo le dice, tenemos que llegar a un acuerdo y el acuerdo es uno de los dos tiene que cambiar su política. ¿Cuál? Dime quién es. Que además de ahí, eso es un principio de negociación en el que tú involucras a la otra persona para obtener una respuesta para que no sea imposición. Pero mira cómo hemos llegado al punto en el que alguien dice que es el colmo que alguien escriba así, que es una falta de respeto. Ujú. Sí, sí, sí. Claudia, y aquí has puesto un gran ejemplo de, claro, pasamos de lo que a mí como transmisor me importa, la imagen que van a tener de mí, si yo, una de las cosas, uno de los clásicos también, ¿no? Dejar o transmitir una buena impresión, causar una buena impresión, a ver qué van a pensar. Y aquí empezamos a meternos quizás con este ejemplo que has dado de Steve Jobs en el copy como tal, ¿no? El copy que es usa la persuasión, que es la psicología. Y entonces, claro, ya no te metes tanto en lo que tú piensas, lo que tú eres, sino ya te pones en el plano de voy a intentar vender y cómo hace esa otra persona, qué tiene que pasar por su cabeza para que compre. Entonces, cómo le tiene que llegar los mensajes para que ella, esa otra persona, sienta la necesidad de que tengo que hacer algo y le entre en un diálogo suyo de, oye, a lo mejor necesito eso, a lo mejor tengo que comprar. Entonces, ya hemos saltado y hemos cambiado totalmente el paradigma, ¿no? Exacto. Y es que también es clave entender para qué nos comunicamos. Esa es realmente la pregunta que de los que muy pocos saben la respuesta, porque en el momento en el que tú tienes la respuesta, escribir, uno, es fácil, dos, no te vas por las ramas, tres, olvidas todo esto que decíamos que nos dejaron de la educación. Y es que hay dos, básicamente tú escribes para o informar o persuadir. Eso es, le estás informando a alguien y eso es estilo enciclopedia. Yo solo te estoy contando ABC. Lo demás es persuasión y muchas veces creemos que solo primero que solo los vendedores son los que persuaden y que de hecho no persuaden, sino que manipulan, porque entonces Ya. no nos gustan los vendedores. Es como un grupo que está muy, muy lejos de nosotros porque son los que tenemos que rechazar. Claro, que Pero, que me quiere engañar, estafar, exacto. timar, bueno, que no sé, timar usáis en Colombia también o... Timar, sí, timar Vale, lo vale. usamos y ese es un verbo que me encanta porque es como más fuerte que manipular, o sea, es como Sí, sí, da más esa sensación de, "Oh, yo no lo quiero". sí, sí, sí. Entonces, Entonces creemos que nosotros no lo podemos hacer. O sea, ellos son los que venden y además porque entonces son los timadores. Pero realmente si tú te pones a pensar es que todas nuestras interacciones van a persuadir a la otra persona. En este Ujú. momento, por ejemplo, yo te estoy persuadiendo a ti y estoy persuadiendo a las personas que nos están viendo porque es, quiero que me compres esta idea. ¿Cuál es la moneda de cambio? No va a haber una moneda de cambio física, sino que la moneda de cambio va a ser ese cambio de chip para la otra persona. Ujú. Si estás, por ejemplo, con tu pareja y uno quiere cenar A y el otro quiere cenar B, uno tiene que ser más persuasivo que el otro. O sea, tienen Ujú. que llegar a negociar porque no pueden, bueno, eventualmente sí podría cada uno comer en un lugar, pero no es lo ideal. Todo sería para compartir la comida, para que están en el mismo restaurante, pues. Uno de los dos tiene que ceder y el otro tiene que ser más persuasivo. Entonces, hasta en eso estás todo el tiempo persuadiendo a la otra persona. Entonces, siempre que te comunicas, tienes que saber, yo solo lo estoy informando o qué quiero lograr con esto. Y básicamente, como todos queremos ser el centro del universo, la mayoría de las veces queremos persuadir porque queremos que nos hagan caso. Queremos que nos vean como el mejor profesional, queremos que nos contraten en la entrevista de trabajo, no queremos ceder en la comida y darle gusto al otro.
que sí es un acto de cariño, pero en el fondo queremos que sea nuestra elección. Somos egoístas, sí. Exacto. Claro, pero paradójicamente, eso no lo consigues desde tu posición, sino que tienes que ser lo hábil suficiente como para que esa persona crea que está tomando la decisión que le favorece a ella, pero que te está favoreciendo a ti. Quiero decirte, que al final tiene que favorecer a las dos partes. Realmente yo no creo que es que le estás como engañando, como diciendo, bueno, a ver, te hago te lío aquí y entonces tú crees que estás haciendo algo y en realidad no lo estás haciendo. No, realmente, seguramente, porque tampoco puedes forzar las cosas. A esa persona tiene que sentir esa necesidad, lo que pasa es que puede ser más latente, a lo mejor está en su día a día haciendo muchas cosas, está liado y claro, a lo mejor no se ha parado de detener las consecuencias de no hacer algo, no comprar o no tomar acción, no porque está en su día a día, no siente esa urgencia. Entonces, ahí es donde tú, el que habla, el que persuade, trata de decir, oye, mira, pero no te estás dando cuenta de esto, pero esto te está afectando y te puede venir muy mal, ¿no? Entonces es como, ¿no? Ahí es como cuando empieza el juego, ¿no? Cuando ya está en su terreno y le dice, mira, no me había dado cuenta, ¿no? Pero es que me está perjudicando, ¿no? Exacto. Es que aquí es clave diferenciar entre manipular y timar y persuadir. Sí, eso es. Porque entonces creemos que el que persuade o el que manipula o tima tiene además poderes especiales para meterse en la cabeza del otro y hacer que deje de pensar y actúe en contra de su voluntad. Como que le hipnotizas, ¿no? Le hipnotizas y entonces dices, dame tu cartera y Exacto. dame tu tarjeta y dame todo lo que tienes en el banco. Exacto, sí. Básicamente todos dirían como, no, lo que pasa es que cuando tú persuades, entonces puedes hacer que cualquier persona se ponga los mismos aretes que tú tienes. Eso no pasa, nunca pasa. Primero porque la persuasión no es meterse en la cabeza de la otra persona y porque la persuasión tampoco es manipulación. O sea, el principio de la persuasión es no puedes hacer sentir mal a la otra persona, sino que tienes que buscar su colaboración para que por sí misma y viendo que lo que le propones es la mejor opción, pues ceda. ¿Y cómo lo haces? Es el principio de la comunicación, emisor, mensaje, receptor, que cuando nos lo enseñaron en el colegio parece lo más aburrido, pero es súper interesante porque tú tienes una idea, tienes que hacer que llegue a la cabeza de la otra persona. Más allá de contársela, que es el punto de la comunicación para informar, lo que tú tienes que hacer es que la asimile como propia. Por lo tanto, tienes que ver, por ejemplo, si tiene la información suficiente para creerte. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, o si tú le dices a un niño chiquito, pero muy, muy chiquito, es que la Tierra es redonda y están viendo el océano, pues el niño no te lo va a creer porque dice, aquí hay algo raro. Yo la estoy viendo plana porque me dices tú que es redonda. En ese momento le tienes que dar más información al niño para que efectivamente comprenda que la Tierra es redonda. Y por eso todos entendemos que la Tierra es redonda, pese a que en el océano vemos que es plana. Entonces, es siempre ponerte a pensar que no se trata solo de la idea que tú le estás dando, la idea que viaja, sino que necesita esa idea para que la otra persona la entienda por completo. Y ahí tú estás persuadiendo cuando le estás diciendo a un niño, mira, no te dejes llevar por lo que ves, sino que hay un conocimiento que pues no está, perdón, que hay un conocimiento que desconoces, ahí lo estás persuadiendo y funciona lo mismo, o sea, en cualquier escenario. En este momento estamos hablando de una venta de una idea, pero cuando tú le estás vendiendo un producto o un servicio a un cliente, funciona exactamente igual. Tienes que saber qué conoce y qué desconoce ese lector o qué objeciones pondrá para que tu mensaje de verdad cale. No se trata de lo que sale de ti y decir, lo que pasa es que mi servicio es el mejor de todos. Si es así, pues todos venderíamos, porque además todos de base, o se supone, tenemos un buen servicio. Pero ¿qué hace que te contraten? Es cuando derribas objeciones, cuando le estás dando esa información adicional para que la persona vea ese punto de vista que no ha considerado. Y ahí es cuando puedes persuadir al otro. Básicamente siempre necesitas es la colaboración de la otra persona.
O sea, que en este diagrama de emisor y receptor y el mensaje o la idea que va de una cabeza a otra, la parte clave siempre es el receptor. No son mis ideas con mis palabras, sino es qué necesitas tú. ¿Qué necesitas tú para que de verdad mi idea llegue? En el momento en que uno sabe qué necesita la otra persona, se lo das. Clica en el enlace de la descripción para ver la entrevista completa o aquí. ¡Chaito!